Buenos días a todos. Hoy vamos a ver una otra historia muy interesante de la palabra de Dios. Lo digo siempre. Pero todas las historias de la Biblia son interesantes. Pero esta historia que vamos a hablar es fascinante porque es muy misteriosa. Vamos a analizarla e intentar determinar qué sucedió realmente. Una vez más, podemos interpretar el texto de diferentes maneras y este pasaje del Antiguo Testamento ha dividido a los creyentes durante 3000 años y sigue haciéndolo hoy. Pero eso no nos impide tener nuestra propia opinión al respecto, así que veamos. Leeremos un capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 28. Me apoyaré en varios pasajes de la Biblia, de los cuales daré referencias, pero no será necesario buscarlos porque corremos el riesgo de perder demasiado tiempo. Podréis consultarlos más adelante. Primero Samuel, capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquís a David. ¿Quién es Aquís? Aquís era un rey pagano que recibió a David cuando éste era perseguido y la gente quería matarlo, especialmente el rey Saúl. Aquís era el rey de Gat, una de las grandes ciudades del pueblo filisteo. Era la residencia de los anaseos, uno de los últimos descendientes de las razas de los gigantes. El gigante Goliat era uno de ellos. Así que el rey Aquís, que veía en David a un gran guerrero, al que había prestado servicio, ya que lo había acogido y protegido, quiso asegurarse de que a cambio le ayudara a luchar contra Israel y le dijo a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Porque en el Antiguo Oriente Próximo, cuando uno aceptaba asilo en un país, estaba obligado a servir a ese país militarmente. Y en el versículo 2, y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. O en otras palabras, verás lo que hará tu siervo. David se encuentra en una situación incómoda y su respuesta es bastante ambigua. Parece estar listo para luchar valientemente por Aquís, pero en realidad es David quien ha sido ungido por Dios como rey de Israel. Y él se reserva para actuar según las circunstancias. Sin embargo, el rey Aquís interpreta la respuesta de David como un compromiso de su parte. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Es decir, que David será el guardaespaldas cercano del rey Aquís. Versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra
a los encantadores y adivinos. Así pues, el profeta Samuel, un gran profeta, reconocido y amado por todo Israel, había muerto. Había sido enterrado y el rey Saúl había decretado oficialmente, de acuerdo con la ley de Moisés, de quienes en Israel invocaran a los muertos serían exiliados o condenados a muerte. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Gilboa es una ciudad situada a una altitud de 500 metros, desde cuyo inicio Saúl puede ver el campamento de filisteo. Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y de hecho, esta ansiedad que sentía Saúl provenía del abandono de Dios ante esta peligrosa situación. Por su desobediencia y rebelión que se relatan en los capítulos 13 y 15, Saúl se había privado de cualquier medio para beneficiarse del apoyo espiritual. 1 Samuel 15:23 dice de Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, ¿qué era el Urim? Era una piedra sagrada. De hecho, había dos piedras sagradas, el Urim y el Tumim, que el sumo sacerdote llevaba sobre el corazón dentro de su vestidura. Por fuera, su vestidura estaba adornada con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. En el interior de su vestidura tenía otras 2 piedras preciosas en sus pectorales, el Urim y el Tumim. No está muy claro cómo funcionaba esto. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote se encontraba en una situación difícil, presentaba su problema a Dios y Dios elegía una de las 2 piedras para responderle, la blanca o la negra, sí o no. Sin embargo, esto solo se aplicaba a Israel. Nunca debía usarse para casos individuales. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Así pues, al leer el texto, podemos comprender que esta mujer que conjuraba a los muertos ya tenía una sólida reputación entre los servidores de Saúl. Todos parecían conocerla. Y Saúl en ese preciso momento se desespera y recurre a un método que él mismo había condenado. La práctica de convocar a los muertos se condena muchas veces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Saúl, abrumado por la ansiedad y el miedo, recurre a poderes ocultos, a pesar de que él mismo lo había prohibido por la ley de Moisés. De esta manera, se trata de otra rebelión de Saúl contra Dios. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Esta famosa mujer es
quien puede contactar a los muertos y que necesariamente está bajo la influencia de espíritus demoníacos. Saúl tuvo que disfrazarse porque arriesgaba su vida en detrás del territorio filisteo y no quería ser reconocido. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mientras que la ley dice en Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Y en el versículo 9, y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Porque está escrito en Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare en la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y Saúl respondió a la mujer en el versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. La expresión vive Jehová, que se encuentra en varios pasajes del Antiguo Testamento y era usada por los israelitas, significa que Yahvé, el Dios vivo, a diferencia de los dioses de las naciones, que eran ídolos inertes, sin vida, hechos de madera o piedra, que la gente adoraba. Vive Jehová significa que el Señor es el único Dios verdadero. Y esta frase se usaba a menudo como fórmula de juramento o garantía para confirmar la verdad de lo que se iba a decir. En este caso, en el contexto, Saúl le asegura a la mujer, jurando ante Dios, que nada le sucederá. Así que aquí todavía hay una situación difícil de explicar. Porque ¿cómo podía la mujer estar segura de su seguridad con un sermón dado por esta persona que tenía frente a ella y a quien no conocía? Y el propio Saúl, por otro lado, ¿cómo podía prometer protección en nombre de Dios, quien previamente lo había rechazado? La Biblia no lo dice, pero es fácil imaginar que Saúl le ofreció a la mujer una gran suma de dinero para que aceptara correr tal riesgo. Es muy posible, pero la Biblia no lo menciona, no importa. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Hazme venir a Samuel. Esta expresión proviene de la idea de que las almas de los muertos aún estaban unidas por un vínculo misterioso con el cuerpo depositado en la tumba. En aquella época las nociones de la tumba y Hades podían confundirse. Saúl recuerda bien lo que Samuel había sido para él. Al principio de su vida fue un verdadero padre espiritual. Y a pesar de todo lo que lo había separado, Saúl ahora solo ve en Samuel quien podía darle un buen consejo en su desesperada situación debido al silencio de Dios. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl.
Así que presten mucha atención porque aquí es donde la historia se pone interesante. Y vamos a reflexionar con cuidado para no cometer errores en nuestra lectura del texto. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Saúl mismo no ve absolutamente nada. Y la mujer ve a un Dios que sube de la tierra. ¿De verdad lo ve? ¿Está simulando una situación o es una manifestación real? Versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? ¿Qué aspecto tiene? Y él le respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Samuel solía usar manto, como está escrito en 1 Samuel 15, versículo 27. Saúl dedujo de la descripción que era Samuel quien estaba allí y percibió la presencia invisible del profeta y se inclinó. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel parece saber que fue a petición de Saúl que lo interrumpieron a su descanso. El narrador no especifica si Saúl escuchó a Samuel directamente o si fue la mujer quien transmitió las palabras. O bien Saúl mismo oye una voz sobrenatural sin ver la fuente, o bien la mujer actúa como intermediaria, transmitiendo el supuesto mensaje de Samuel a Saúl, como hacen los medium que escuchan o canalizan espíritus. Tanto si la voz proviene directamente de Samuel como si la transmite un intermediario, el mensaje sigue siendo el mismo. El narrador presenta la escena según lo que Saúl cree que está sucediendo. Cree que está tratando con Samuel, por lo que la narración la describe como un diálogo directo. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Y Samuel respondió a Saúl, versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Así que aquí hay una alusión a la desobediencia deliberada y voluntaria de Saúl. Y más adelante, el profeta Samuel hace una terrible profecía. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Samuel anuncia que Saúl no será el único que sufrirá por su pecado. Y para Saúl es el colmo del dolor ver que incluso sus hijos y toda la tierra de Israel se verán envueltos en su castigo. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan.
Recordamos que Saúl había estado prostrado, rostro en tierra, así que o se levantaba o permanecía de rodillas. Y ahora cae tendido, cuán largo es. Versículo 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Hasta ese momento la mujer se había mantenido a distancia de Saúl. Versículo 22. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Lo que la mujer quiere decir es: te he obedecido arriesgando mi vida, ahora tú también debes obedecerme para sustentar tu vida. Versículo 23. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él le obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Así que esta historia ha terminado. Una cosa es segura. Ningún rey ha regresado jamás a su campamento listo para la batalla en circunstancias tan adversas. Entonces, ¿qué podemos entender de estos versículos que relatan esta historia? Porque hay quienes creen que es realmente el profeta Samuel quien se aparece a la mujer. Y hay quienes piensan que es una aparición demoníaca. Cuando hice la pregunta en mi congregación en Francia, una persona respondió: la Biblia dice que la mujer vio a Samuel. Así que podemos asumir que es verdaderamente el profeta Samuel quien se le aparece a esta mujer. Esto es un argumento. Además, si observamos con atención la repetición en la historia, en el versículo 12 está escrito: y viendo la mujer a Samuel. En el versículo 14 está escrito: Saúl entonces entendió que era Samuel. En el versículo 15 está escrito: y Samuel dijo a Saúl. Y en el versículo 16 está escrito: entonces Samuel dijo. El narrador, inspirado por el Espíritu Santo, llama constantemente a la aparición Samuel. Esto sugiere que es realmente el profeta Samuel quien se le aparece a esta mujer. Entonces, hay algo interesante. ¿Por qué grita esta mujer al ver aparecer a Samuel? Recordemos que Saúl no ve absolutamente nada. Y la mujer ve un ser majestuoso surgiendo de la tierra. Entonces, ¿realmente lo ve? ¿Está fingiendo o hay una manifestación real? Personalmente, creo que sí estaba acostumbrada a esta práctica de traer gente del otro mundo. Me parece que no debería haber gritado. Así es como analizó la situación. Si gritó, fue por miedo, por sorpresa, porque veía una aparición real por primera vez. Lo que ve aquí es único, inesperado, irreal. Es muy diferente de sus prácticas habituales. De hecho, la mujer comienza
representando su habitual farsa frente a Saúl. Esta mujer es como todos los que se hacen llamar medium y supuestamente leen el futuro en bolas de cristal, cartas o pozos de café. Son charlatanas. Solo Dios es omnisciente y conoce el futuro. Ni siquiera Satanás y los demonios pueden conocerlo. Esta mujer solía mentir a sus clientes. Contaba historias. Pero esta vez, un fenómeno paranormal se desarrolló ante sus ojos. El texto hebreo dice literalmente que dio un fuerte grito. No se trata de una reacción teatral, sino de una reacción instintiva de miedo. Si fuera común para ella ver subir a los muertos, como les decía a sus clientes, no habría experimentado semejante susto. Ve aparecer al profeta Samuel cuando lo invoca, y curiosamente, de inmediato comprende que es el rey Saúl quien está ante ella. Pero ¿por qué reconoce a Saúl ahora si antes no lo había reconocido? Si Samuel al aparecer hubiera mostrado reconocimiento del estatus real de Saúl, esto habría sido posible. Pero Samuel no lo hizo. La Biblia no lo dice. El rey Saúl estaba disfrazado. Se quitó el disfraz en ese momento. La Biblia no lo dice. E incluso si lo hubiera dicho, el momento preciso en que la mujer reconoce a Saúl ocurre justo cuando aparece Samuel. Personalmente creo que la mujer quedó tan impactada por la aparición que comprendió al instante que el cliente que tenía delante no era solo un cliente disfrazado, sino alguien importante. Por lo tanto, podrían haber dos posibilidades. O Dios abrió su mente y le permitió comprender repentinamente que era el rey Saúl. O bien, en el momento de la aparición, un demonio le comunicó interna o espiritualmente que era el rey Saúl quien estaba frente a ella. Para mí fue una u otra. En cualquier caso, fue un reconocimiento por deducción rápida bajo la influencia del miedo. Así que la pregunta que podemos hacernos ahora ¿es este realmente el verdadero Samuel a quien Dios permitió regresar de entre los muertos? ¿O es la aparición de un espíritu demoníaco o incluso una alucinación? Job capítulo 7, versículo 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Pero Job expresa la norma de la muerte. Naturalmente nadie regresa. Sin embargo, hay varios casos en los que Dios, a través de sus profetas o apóstoles, ha devuelto la vida a los muertos. Por lo tanto, podemos decir que Job habla en general, no en absolutos universales. Después de todo, Moisés y Elías se aparecieron a los apóstoles en una visión en el monte de la transfiguración. Para el autor, el texto parece explícito. Es Samuel quien regresa del sepulcro, quien habla. En ningún momento la narración cuestiona este hecho ni insinúa que sea un demonio hablando en lugar de Samuel.
Y Samuel, al profetizar, anuncia la sentencia de Yahvé con las palabras exactas. El mensaje transmitido por esta aparición anunciaba que Israel caería en manos de los filisteos y que al día siguiente Saúl y sus hijos se unirían a Samuel, es decir, morirían en batalla. Entonces, se cumplió la predicción. Para verlo, leamos primero Samuel 31, versículo 1. 31, versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Así pues parece que la predicción se cumplió. Los hombres de Israel fueron derrotados. Saúl y 3 de sus hijos, aparentemente los que participaban en la batalla, murieron y luego Saúl murió a su vez, sumido en la mayor desesperación. Si fue un demonio quien adoptó la apariencia de Samuel, entonces este demonio dijo la verdad. Y uno podría preguntarse qué sentido tenía hacer tal predicción. Además, los demonios no son omniscientes, no pueden predecir el futuro. Así que parecería que realmente fue el profeta Samuel quien intervino. Pero los creyentes siguen bastante divididos al respecto. Muchos rabinos afirman que Dios permitió que Samuel aparecería para entregar un mensaje de juicio a Saúl y también para demostrar su superioridad incluso después de muerte. El Talmud dice que este pasaje sugiere que Samuel fue en realidad traído de vuelta por el nigromente, pero que Dios permitió esta aparición de forma excepcional. Y que si la mujer grita, es porque se sorprendió, pues Samuel apareció inmediatamente cabeza abajo, con la cabeza gacha, una señal inusual para ella que la asustó. Esto es lo que dice el Talmud, pero la Biblia no dice esto. En cuanto a la opinión cristiana, fue realmente Samuel quien se apareció. Esta postura es ampliamente aceptada en la tradición cristiana clásica, tanto entre los padres de la iglesia como entre muchos teólogos medievales e incluso reformados. Dicen que Samuel realmente se apareció no por el poder del medium, sino porque Dios quiso realizar un acto excepcional para pronunciar un juicio definitivo sobre Saúl. La Biblia dice que es Samuel quien se aparece y habla. Pero personalmente, creo que debemos ser cautelosos porque hay pasajes
en la Biblia donde se presentan espíritus engañadores o falsas profecías como provenientes de profetas. Por ejemplo, en primer Reyes 22, versículo 6. Perdón. Sí, Reyes 22. Versículo 6. Se dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. En esta escena vemos un espíritu mentiroso enviado para engañar a los profetas de Acab. Y la Biblia relata sus palabras como si fueran sus voces. Pero sabemos que está inspirado por un espíritu de engaño. Está escrito en el versículo 19. Entonces él dijo: oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún le conseguirás. Pues, y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así que cada uno puede tener su propia opinión al respecto. Y personalmente les digo con franqueza que no creo que fuera el profeta Samuel a quien esta mujer vio. Y les dije por qué pienso diferente a la gran mayoría de la gente. Lo primero que me impactó de esta historia es que estamos en medio de mentiras de principio a fin. Y me cuesta creer que nuestro Dios, que es 3 veces santo, pueda asociarse con una práctica como la mentira que condena severamente. Saúl miente, se disfraza, transgrede su propia prohibición y elude la ley de Dios. La mujer miente, practica una actividad condenada por la ley, probablemente con métodos engañosos o demoníacos. La Biblia nos dice que el diablo es el padre de la mentira. Creo que un contexto así, saturado de mentiras y transgresiones, no puede ser un canal legítimo de comunicación para Dios. Por eso, para mí, Dios no participa en esta escena. La presenta en su palabra como un ejemplo negativo, pero no como una aprobación. Eso es lo que pienso. Además, creo que Dios no habría permitido la comunicación directa entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos mediante una práctica prohibida, porque Dios condena categóricamente la necromancia. Está escrito en Deuteronomio 18, 10, 12. No sea hallado en ti ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No lo consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y también Levítico 20, versículo 6.
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y en el versículo 27 también, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En esta historia se viola la ley de Dios. Dios no puede ser autor ni cómplice de esta situación. Si Dios prohíbe estrictamente estas prácticas y las llama abominaciones, sería contradictorio que las validara permitiéndolas prosperar en este caso. Para rebatir este argumento, algunos dicen, es cierto que Dios prohíbe estrictamente la nigromancia, pero es precisamente la mujer quien devuelve la vida a Samuel. No, es Dios quien interviene a pesar de ella. La prueba es que lanza un grito de miedo, lo que demuestra que no tiene el control de la situación y parece abrumada por los acontecimientos, ya que de repente reconoce a Saúl y la gente dice que además Samuel no le habla a la mujer, sino a Saúl. Estos son sus argumentos. Entonces me pregunté por qué respondería Dios ahora a Saúl si lo había rechazado. Recordamos que Dios había cesado toda comunicación con Saúl. Es como está escrito en el versículo 6. Si Dios hubiera dejado de responderlo por todos los medios legítimos, sería incoherente que cambiara repentinamente de actitud recurriendo a un medio que prohíbe estrictamente. Además, podemos ver que la descripción física de Samuel es vaga y simbólica, y que la mujer no nombra a Samuel, da una descripción genérica, lo que fácilmente podría llevar a Saúl a la conclusión emocional de que se trata de Samuel. Es una imitación burda, pero suficiente para convencer a quienes ya estaban inclinados a creerla. Incluso podemos ver que Saúl se prostra boca abajo ante la mujer y no es ante Samuel porque no ve nada. Y por lo tanto, indirectamente se prostra ante el demonio, que se trata de una verdadera manifestación oculta. Esta prostración ilustra cuán bajo ha caído espiritualmente Saúl. Buscar una palabra de Dios, arrodillándose ante un medium prohibido por la ley. La Biblia en el libro de Crónicas da las verdaderas razones de la muerte del rey Saúl. Primera Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. No se menciona a Samuel. Por esta cosa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. A continuación veamos la profecía de Samuel que, de haber venido de Dios, debería haberse cumplido a la perfección, pero Samuel no anuncia la sentencia de Yahvé con exactitud. El mensaje transmitido por esta aparición anunciaba que Israel caería en manos de los filisteos y que al día siguiente Saúl y sus hijos se unirían a Samuel, es decir, morirían en batalla. Entonces, ¿se cumplió a la perfección la predicción? En realidad no. Saúl resultó gravemente herido durante la batalla contra los filisteos, pero se suicidó.
Podría haber evitado morir si hubiera querido. Además, su hijo Isboset sobrevivió, contrariamente a la predicción de que todos sus hijos morirían con él. Leamos primera Crónicas, capítulo 10, versículo 2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Abinadán y a Malquisua, hijo de Saúl. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y le se echó sobre ella. Así que podemos ver que Saúl perdió la vida voluntariamente y que sus hijos murieron en batalla. Pero ahora leamos 2 Samuel 2. 2 Samuel 2. Se puede leer a versículo 5, pero no hay mucho tiempo. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaim. Y lo hizo rey sobre Galad, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Así pues, hay un hijo de Saúl que aún vive. Y por lo tanto, el mensaje de Samuel no es perfecto. No se corresponde del todo con una profecía divina infalible, como la que vemos en los verdaderos profetas. Dice en el versículo 19: y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Sin embargo, Isboset sobrevivió a la batalla. Por lo tanto, la profecía no se cumplió con exactitud. Además, Saúl murió por suicidio, no directamente a manos de los filisteos. Esta es una diferencia sutil, pero importante si queremos defender una profecía divina precisa. Esto apoya la idea de que se trata de una palabra demoníaca, que contiene elementos verdaderos, pero no es exacta en todos los detalles. Lo que bien podría corresponder a la naturaleza engañosa de los espíritus inmundos, una mezcla de verdad y mentira. Satanás y los demonios desconocen el futuro, pero pueden deducirlo observando las circunstancias. Saúl estaba muy débil y los filisteos estaban a punto de atacar. Esto da la ilusión de una predicción, pero es solo un cálculo muy astuto. Creo sinceramente que Dios no usaría la mediación de un demonio para resucitar a un profeta. Encontré la confirmación de mi análisis en los siguientes versículos muy interesantes. Primer libro de Samuel, versículo 16, capítulo 16. Primer Samuel 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y también capítulo 18, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl
y él desvariaba en medio de la casa. Y también el capítulo 19, versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Dios, por lo tanto, usa un demonio como instrumento de castigo contra el rey que lo desobedeció. Retiró su espíritu y envió un espíritu maligno para atormentar a Saúl. Este demonio, actuando por orden de Dios, termina causando que Saúl experimente agitación, crisis y arrebatos violentos. Esto es lo que podemos ver. Y por lo tanto puede suponer que en el capítulo 28 la misma historia continúa. La idea de que esta mujer ha colaborado durante mucho tiempo con espíritus engañadores me lleva a creer que su reconocimiento de Saúl no es una intuición natural, sino una revelación demoníaca que no fue, y que no fue el profeta Samuel enviado por Dios, sino un fenómeno permitido en un contexto ocultista. Por lo tanto, existen varias hipótesis. Un demonio pudo haber influenciado a la medium para que tuviera una visión o alucinación que luego le describe a Saúl. O el demonio pudo haber adoptado una forma espiritual perceptible solo para quienes practican el ocultismo, pero la Biblia no muestra que los demonios se manifiesten libremente en la tierra, apareciendo físicamente como desean. O quizás la medium entró en estado de trance y su propia mente imaginó una escena manipulada por el espíritu maligno. Entonces, ¿es esta historia real? Claramente lo es. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué mensaje quiere transmitirnos Dios a través de esta historia? De hecho, este capítulo del libro de Samuel nos muestra varias cosas. Nos muestra que la desobediencia tiene consecuencias. Saúl, al rechazar a Dios y buscar prácticas prohibidas, se expuso al engaño y al juicio. También nos muestra que el discernimiento espiritual es vital. Las apariencias sobrenaturales pueden ser engañosas. Y Dios llama a sus hijos a discernir la verdad a la luz de su palabra. Pero este capítulo también destaca que la gloria de Dios se revela en su soberanía. Incluso en medio de mentiras, engaños, ilusiones demoníacas, Dios mantiene el control de la historia. Su justicia se manifiesta. Su plan se cumple a la perfección y su palabra permanece infalible. Mediante su santidad, protege a sus hijos del engaño e instruye a quienes buscan seguir sus caminos. Porque incluso en las circunstancias más corruptas, su justicia, santidad y soberanía se manifiestan, demostrando que Él tiene el control y guía a quienes lo siguen. El Señor bendiga su palabra.